Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los caminos de Oklahoma. Había pensado en titular este episodio como Todos los caminos conducen a Oklahoma, pero lo cierto es que no tengo ni idea, pero ni idea de si los caminos conducen o no a Oklahoma. Entre lo grande que es aquello, lo grande que es el mapa de Estados Unidos y la nada que hay en la zona de Oklahoma, en esa parte del mapa, pues como para fiarse de lo que diga sobre el mapa de Estados Unidos un chaval del barrio de Aluche. Pero a nivel NBA, no a nivel geográfico, a nivel NBA, quizás sí debemos preguntarnos si todos los caminos pasan por Oklahoma, porque el actual proyecto de los Thunder, el punto inicial de lo que conocemos ahora como estos jóvenes Thunder, uno de los equipos League Pass de la temporada, uno de esos equipos de moda en la NBA, su punto inicial coincide justo con el punto final de lo que conocemos como los años de Oklahoma, siendo un bloque candidato, siendo uno de los mejores equipos de su conferencia. Es cierto que después de la salida de Kevin Durant ya no les vimos alcanzar el mismo nivel o no transmitían esa sensación colectiva de realmente ser candidatos, pero Oklahoma durante muchos años, durante bastantes más años de lo que suelen habituar muchas franquicias a sus aficionados, iba a decir ya que entre ellos mis Suns en la anterior década, pero volviendo a los Thunder, fueron durante muchos años uno de los mejores equipos de todo el oeste. Y el punto final de esos Thunder competitivos coincide con el punto inicial de los actuales Thunder, porque el traspaso de Paul George, la salida de Paul George de Oklahoma, de cómo le enviaban a Los Ángeles Clippers, ese compañero que Kawhi Leonard había elegido expresamente para ser su escudero en los Clippers, ese traspaso dejó, como todos sabemos, a Shai Gilgeous-Alexander en el traspaso para Oklahoma, junto a una futura elección, por supuesto más activos. Es uno de los temas más repetidos en la NBA en redes, ¿no? Esos activos de Oklahoma City Thunder, ese traspaso enorme, monstruoso, el pack que enviaron desde los Clippers contenía a Shai Gilgeous-Alexander, una futura elección del primer quinteto NBA. Futura elección del primer quinteto NBA en una temporada y en una conferencia en la que compites contra Luka Doncic y contra Stephen Curry en los dos puestos de guard. Casi nada, casi nada. Aparte de recibir a un talento tan especial como Shai Gilgeous-Alexander, también una de las rondas, una de esas elecciones que quedaron, fue la futura elección de Jalen Williams, que a día de hoy es uno de los puntos fuertes, una de las piedras angulares del proyecto de los Thunder. Pocas semanas después tuvimos el traspaso de Russell Westbrook, la salida de Russell Westbrook. Y esto también dejó más activos, nuevos activos en el equipo. Por ejemplo, algunos que todavía se tienen que cobrar. Y eso es lo que quizá más asusta de todo el proyecto de Oklahoma, que todavía falta muchísimo por venir. Ese traspaso de Russell Westbrook dejó, por ejemplo, las primeras rondas de 2024 y 2026 de los Rockets. Eso sí, protegidas al top 4. Tiene que darle Houston su primera ronda de este año al Oklahoma. Y uno empieza a entender por qué sobrepagaron a Dillon Brooks, por qué ultra sobrepagaron a Fred VanVleet, por qué intentaron que estos jugadores más hechos, más veteranos, reforzasen a su conjunto de jóvenes. Aunque bueno, si te quedas siendo un equipo de los peores, tu elección termina en el 6-7 y encima se la lleva Oklahoma, tampoco es una situación, vamos a decir, ideal. Pero, pues así fue el traspaso. Otro movimiento de magia de Sam Presti, ¿no? Como se dice mucho. Y esos dos primeros movimientos, que suponían ya el final de los Thunder competitivos, suponen al mismo tiempo el inicio de los actuales Thunder. Además, hay una cosa a mí personalmente que me gusta mucho y creo que es muy especial de este proyecto, y es que al final sabemos que en la NBA tú necesitas estrellas para ganar. Es algo que hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en el podcast. Y tu estrella en Oklahoma, al que tienes ya como tu primera espada y que es una pedazo de primera espada en la NBA actual, siendo un jugador que tiene por delante muchos años de carrera, ha vivido un proceso fantástico de aprendizaje.
Shai Gilgeous-Alexander, en su primera temporada, era ya titular en Oklahoma, pero tenía un rol de aprendiz, porque al final él no ejecutaba, no tenía tantos minutos de balón por partido, porque tenía a su lado a Chris Paul y a Dennis Schroeder ejerciendo este último en rol de sexto hombre. Veíamos incluso a los tres jugando juntos. Shai podía perfectamente irse al alero por tamaño y trataron de explotar ese año más que nunca sus capacidades ejecutoras. Después, un año en el que además Oklahoma sorprende. Recordemos, Oklahoma se mete en playoffs cuando nadie lo esperaba. Traspasan a Chris Paul, a Phoenix y a Dennis Schroeder a Los Ángeles Lakers y de repente Shai se encuentra como el jefe absoluto del proyecto. Claro, tú has llegado allí en un rol de aprendiz de Chris Paul, en parte para eso se quedaron a Paul en el equipo, querían que enseñase a Schroeder y sirvió un poco también de año de transición, es decir, vienes tanto tiempo compitiendo, un siguiente año en el que solo se ven jóvenes en plantilla, que se piensa ya en el draft desde el primer día, no es lo ideal para vender entradas y tampoco para ilusionar a la afición. Entonces se hizo una especie de año como de barbecho competitivo, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Fueron ya guiando los nuevos pasos de esa reconstrucción, pero seguían siendo un equipo competitivo y seguían teniendo muchísimos activos a largo plazo. Al traspasar a Chris Paul y al traspasar a Schroeder, aumentan los activos y se encuentran... Es que me estoy rascando todo el rato porque me está picando la nariz y es incómodo, resulta incómodo. El caso, Shai se queda como el jefe absoluto. Es una temporada de cambio de rol para él en Oklahoma. Y claro, dices, oye, perfecto, porque ha pasado ya un poco por todo, ¿no? Porque además, en la experiencia previa en los Clippers, ya como novato, le vimos tener un rol importante en un equipo muy combativo que, recordemos también, se metió en playoffs. Por lo tanto, el Shai actual, el Shai que ya es un All-NBA, que ha liderado a un proyecto, a play-in, que oye, no es algo menor cuando estás compitiendo en la durísima Conferencia Oeste, es una estrella que viene con un proceso formativo absolutamente espectacular en la NBA. Y esto es una noticia maravillosa para Oklahoma. Y este es un camino. Este es un ejemplo de lo que deben hacer en general con su proyecto. Porque, como ya todos sabemos, ellos reciben, después del primer año complicado, vamos a decir, de Shai como líder, reciben esa elección del draft. Lógicamente, ya el año ya que traspasas a Chris Paul y a Dennis Schroeder no vas a seguir siendo competitivo. Eso ya hubiese sido una cosa absolutamente salvaje. Pero sigues añadiendo jóvenes a tu plantilla, sigues añadiendo alguno muy interesante como Josh Giddey, pero llega el terrible mazazo de la lesión de Chet Holmgren. La lesión de Chet Holmgren, se me traba ahí el nombre del unicornio, llega como un jarro de agua fría, por supuesto, lo es. Y lo fue para el proyecto, pero permitió que hubiese menos presión sobre ellos. Había menos expectativas, nadie esperaba que Oklahoma fuese competitivo. Y de repente te encuentras que en la segunda temporada de Shai como líder hacen un récord de 40-42. Sin el pick 2 del draft, que estaba justo en la posición que más necesitaban, un puñetero pivot, que era lo que le faltaba a Oklahoma. Claro, ahora la pregunta de todo el mundo, y después de ver que Oklahoma es un equipo que está en todas las quinielas, es, oye, ¿habrá otro salto de los Thunder este año? ¿No es lo que podemos esperar de este equipo? Pues fijaros que Sam Presti, su arquitecto, el ultra conocido, iba a hacer una broma muy mala, el arquitecto, demasiado mala, olvidémoslo, él mismo dice que la regresión es algo normal. Prefiero no entrar en el negocio de las predicciones, pero creo que en el punto en el que estamos se trata de observar. Y estamos bien con ello. No quiero cortar la ilusión de nadie, pero no somos un equipo del 50% de victorias. Tenemos que terminar nuestro desayuno antes de empezar a actuar como si estuviésemos en el inicio de algo importante. Mi pregunta es, si no lo estamos ya. Si no estamos vislumbrando ese proyecto tan especial que tiene Oklahoma, incluso si ya no lo fue el año pasado. Por supuesto, comprendo el mensaje de Sam Presti, de cómo, oye, tú eres el ejecutivo y por mucho que vayan bien las cosas, no vas a lanzar un mensaje de, oye, somos ya la repera. Al contrario, queda muchísimo trabajo por hacer y apenas hemos hecho nada, porque la realidad es que todavía no han hecho nada.
De los partidos de este año, metiéndonos un poquito en lo que ha hecho Oklahoma sobre la cancha, juegan esta noche, no tengo ninguna duda de que si hoy es un episodio hablando de, oye, Oklahoma, ¿no? Oklahoma protagonista, les pintarán la cara. Esto siempre pasa así. El otro día ya se me ha olvidado qué nombre dije, hablé de algún jugador, ya no me acuerdo ni qué. Bueno, el otro día, ¿no? Que hablamos de Memphis, de cómo Memphis ha empezado fatal la temporada y justo ganan la noche de la publicación del episodio, cuando estaba ahí programado ya el podcast. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. El caso, han ganado a Chicago, Cleveland, Detroit y Atlanta. Y han tenido una derrota tocha contra Denver y luego derrotas contra Pelicans y, bueno, la de los Warriors del In-Season Tournament, de la Copa NBA, como la conocemos todos. Realmente la estadística avanzada ahora mismo nos sirve de poco porque además de que llevamos un escaso recorrido de la temporada, en el caso de Oklahoma, esa derrota tan abultada contra Denver les hace caer en el registro defensivo, sobre todo porque el partido contra Golden State es cierto que es un marcador muy elevado, es cierto que también es un partido largo, pero el caso es que no fue una mala noche, o no fue una mala noche defensiva de Oklahoma, sino lo fue peor de Golden State, un equipo que sí que debe rendir ya a un nivel muy top en defensa, pero Oklahoma es precisamente por ahí a lo mejor donde pueden tener más agujeros esta temporada, donde los pueden encontrar y donde pueden pasarlo peor. Sí que me fijé, o sí que me llama un poco la atención, ahora viendo los partidos, que creo que es muy importante también, lo es siempre, pero en una NBA inundada y en ocasiones sobrepasada por la cantidad de datos, es muy importante quedarse con las sensaciones. Y a mí, más allá de todas las excelentes sensaciones que te deja este equipo de Oklahoma, hay un problema con las pérdidas, también creo que por el estilo que practica el equipo, y luego también en el tema de los rebotes. Si te viene un equipo que sea especialmente físico, agresivo contra la pintura y contra los jugadores de Oklahoma y que busque atacar en el rebote, ahí van a hacer bastante daño a los Thunder. ¿Qué ocurre? Que este equipo de Oklahoma es un equipo moderno, es de juego vertical, aposicional. Oklahoma es la vanguardia del baloncesto, los modernos, del básquet. Además, hay que decirlo, es un gran equipo metiendo la pelotita por el aro, que en ocasiones puede sonar muy sencillo, pero tienen ese talento, tienen la habilidad de meter canastas. Como digo, juegan contra los Cavaliers, va a ser uno de los partidos que me vea sí o sí este jueves, así que a ver qué sucede. Tienen trabajo por realizar en defensa, hablando de esta temporada. También, al ser un equipo tan joven, hay que marcar objetivos a medio plazo. Pero, bueno, en defensa, como digo, no me preocupa tanto, aunque sea donde pueden tener mayores problemas. Y en ataque, lo de las pérdidas no me preocupa tanto, porque es un equipo muy joven y de nuevo por el estilo de juego que practican. Pero entiendo que les va a costar partidos esta temporada el tema de las pérdidas. Sobre el rebote, es cierto que el quinteto es pequeño y de nuevo, cuando haya rivales que sean físicos con ellos, lo van a pasar mal. Pero también considero que es parte del proceso de aprendizaje y de ir encontrando dónde te faltan a ti las piezas. Le preguntaban a Sam Presti que si no se va a volver un poco loco, no con esa pregunta lógicamente, pero que si viendo carencias en el equipo no va a decir, oye, pues vamos a intentar hacernos con algún jugador, o le decían, o hacerte con algún veterano que tenga un contrato así feo pero que os pueda ayudar. Y entonces él ha recordado en una entrevista con ESPN cómo absorbió el contrato de Bertans este verano desde Dallas en la noche del draft. Y decía que esto sí que me llamó la atención, que fue algo inesperado, que no tenía en mente hacerse con el contrato de Bertans, sino que realmente quería subir a por Cason Wallace. Entiendo que se pronuncia Cason Wallace, siempre me llega la duda cuando lo voy a pronunciar. Cason Wallace quería subir a por él y encontró que era la manera de hacerlo. Pero hay un concepto en su cabeza, una idea, que viene a decir que mantener una plantilla salarial funcional que se pueda extender en el tiempo si nuestros chicos terminan siendo tan buenos como la gente espera. Entonces, claro, eso ya te empieza a decir que, oye, pues a lo mejor no vemos traspasos importantes este año en Oklahoma, y no hablo de que ellos vayan a por estrellas, sino
de que vayan a por jugadores veteranos como hemos visto antes, traspasos de Joe Harris a Brooklyn, después un nuevo traspaso a Detroit. Quizás esos movimientos en Oklahoma ya tienen sus días contados. Hemos visto lo que les costó este año formar plantilla con todos esos cortes de jugadores. Y claro, es fundamental, si vas a trabajar con tus jóvenes, darles espacio. Darles espacio, darles tiempo y darles las herramientas, como digo, a esos jugadores jóvenes, pero también a tu entrenador, al entrenador jefe y a su staff, a su grupo de trabajo. Según cuenta Presti, tiene una comunicación constante, una línea abierta con Mark Daigneault y con su grupo. Descubrir este término, descubrir, es una de las grandes prioridades de la temporada de Oklahoma. Y lo cierto es que tiene sentido. Dentro de nada vamos a volver a este término. Daigneault dice, no se trata de encontrar, es más bien el estar abierto a todo y entender que incluso conociendo a tu equipo, algún jugador te sorprenderá. Los jugadores te seguirán sorprendiendo, sobre todo los jóvenes, cuando les das la oportunidad. Creo que podemos confirmar con esto ya que Vasilije Micic no va a jugar prácticamente nada esta temporada. Lo más normal es que si sucede eso durante el año, pues a lo mejor a él sí que le vemos traspasado, o si se pega todo el año sin jugar, que le veamos traspasado en la offseason. El caso es que, pues relacionando todos estos temas, Presti fue preguntado que si con esa cantidad de activos que guardan, Oklahoma iba a preguntar por estrellas si van a estar en las próximas conversaciones de traspaso importantes. Estaremos, responde Presti. Aunque es cierto que luego añadía o la gente nos pondrá en esas conversaciones, pero yo me quedo con la primera parte, que es la clave, y que te está respondiendo una verdad que todos conocemos en el fondo, y es que Oklahoma en algún momento va a ir a por un traspaso gordo, a por un traspaso grande. 1, 2, los que sean, los que puedan, lo que le den sus activos y lo que necesiten. Por activos no será, porque tienen para aburrir. Pero no tiene sentido que gasten los activos ahora. Eso sí, el momento se está acercando. Me preguntaba un amigo, con el que suelo hablar mucho de NBA, oye, y si la situación de Filadelfia empeora, ¿no tiene sentido que Oklahoma llame y pregunte por Joel Embiid? ¿Para qué quieres a Embiid? Ahora, en Oklahoma sí, seguro que mejorarían a corto plazo. ¿Cómo no vas a mejorar a corto plazo si tienes problemas en defensa y estás metiendo al actual MVP a jugar con Shai Gilgeous-Alexander en un equipo que ya ganó 40 partidos la pasada temporada? Claro que sí. ¿Pero para qué? Aprovecha este año para hacer casting. Aunque empeores el récord, da igual. Tu objetivo, como decían, es descubrir, porque asusta la cantidad de rondas que tienes. Asusta. Recordemos que hace poco se metieron en el traspaso de James Harden, cambiando un par de rondas para apostar contra Los Ángeles Clippers. Es que siguen acumulando activos y los siguen espaciando en el tiempo. Pero es clave probar no tanto a los del quinteto titular, donde pues sí hay cuestiones a todavía realmente diseccionar, el encaje a futuro de Shai y de Giddey, cuánto tiene que mejorar Giddey para no ser él el que entre en un traspaso, o si Jalen Williams y Luguentz Dort juntos es la opción ideal para el forward, o si Chet Holmgren a lo mejor en algún momento puede pasar al 4 y meter a un 5 más veterano y de carácter defensivo. Bueno, esas son preguntas que habrá que hacer cuando Oklahoma dé ese salto, cuando Oklahoma vaya a buscar los traspasos. Pero ahora es clave probar a otros, a los que son Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Ousmane Dieng, Olivier Sarr y los que faltan por venir. La derrota contra Denver, como os he dicho, ha sido la más dura de la temporada. Y mientras preparaba un poco el episodio de hoy decía, joder, pues este proyecto de Oklahoma me recuerda al de Denver de hace unos años, y dije luego, bueno, en parte sí. No del todo, lógicamente, pero en parte sí. Porque en Denver creyeron en el núcleo joven y dieron continuidad, que es lo que están haciendo en Oklahoma. Eso sí, haciendo añadidos de veteranos, más veteranos que jóvenes en Denver, todo hay que decirlo, y más casting de jóvenes en Oklahoma. Le preguntaban por este grupo tan joven, tan llamativo de los Thunder, y decía Jokic que
había sido clave cómo habían depositado confianza en ellos. Había muchos jugadores que venían y se iban, pero ellos, la directiva, creyeron en nosotros, en referencia, sobre todo a su pareja con Jamal Murray. El éxito no puede venir de la noche a la mañana, o en 1 o 2 temporadas. Quizás hay gente que no piensa así. Necesitas recibir un poco de sufrimiento y necesitas seguir confiando en la gente, en que lo vais a resolver. Denver confió en algunos, pero también hizo los movimientos necesarios. Primero, pues tenían a Jerami Grant, luego pasaron a un veterano como Paul Millsap. Pero cuando el equipo estaba en el momento ideal, cuando estaba ya todo más preparado para dar ese saltito, hicieron los traspasos clave de KCP y de Aaron Gordon. También es cierto que ellos tuvieron a un MVP inesperado, a un MVP dominante como Nikola Jokic, que Shai Gilgeous-Alexander puede ser MVP si Oklahoma le pone en la situación para ello. También porque para ello tendrá que guiar él a Oklahoma en esa dirección, pero oye, no es ninguna locura, por supuesto. Y no queda tanto para esos traspasos de Oklahoma, para esos movimientos de que se traigan a su propio Aaron Gordon, a su propio KCP. No queda tanto y alguno de los jóvenes más prometedores saldrá seguro por narices. Es algo que va a suceder. Pero ¿qué ocurre? Que es el precio a pagar para convertirte en candidato. Y es cierto que suele doler el perder a jóvenes, sobre todo los que sean verdaderos fans de los Thunder, cuando se dé o el traspaso de Jalen Williams o de Josh Giddey, que son los que más opciones tienen, descontando a Chet Holmgren, los que más opciones tienen de en algún momento salir si quieres hacerte con otro super all-star que acompañe a Shai. Dolerá porque te encariñas de ellos, porque piensas que con ellos vas a ser también candidato. Pero tienes que hacer el movimiento, tienes que hacer la apuesta, porque todo este tiempo de recopilar activos es para eso. Por eso es tan importante el casting. Por eso la temporada actual es tan importante para ellos. Como digo, incluso aunque funcionen peor a nivel colectivo, la cuestión es cuándo querrán ejecutar ese movimiento, porque esta táctica de recopilar activos, conocida por todos como, la estrategia Sam Presti, fijaros esto que decía Kevin Durant: cuando juego al modo Mi GM en el NBA 2K, tiendo a tomar la ruta de Sam Presti y acumular elecciones. Tienes tantas opciones de talento en esta liga que puedes conseguir mucho con un equipo. Y es que eso es lo que está haciendo Sam Presti en la vida real desde hace bastante tiempo: jugar a la videoconsola. La cuestión es cuándo querrá ejecutar ese movimiento, porque tiene los activos para convencer a cualquiera, pero depende también de qué estrella esté disponible. Y lo cierto es que aunque en el 2K sea mucho más fácil, no vas a tener tantas opciones y llegado el momento, no puedes fallar. Y no sé si todos los caminos conducen a Oklahoma, pero sí sé que después de esta temporada, a partir de la 2024-2025, todas las conversaciones de traspasos de estrella pasarán por Oklahoma. Es jueves, por lo tanto tenemos sección de noticias. Comenzamos con el primer vistazo al rookie ladder, a la escalera de los novatos, esa primera clasificación que han publicado en NBA.com con el orden que tendría hoy, si terminase y si estos votos sirviesen para algo más que para generar debate, conversación y que haya contenido nuevo en la web oficial de la NBA, pues, como digo, tenemos ese orden de los novatos. No me interesa tanto por el orden que hayan puesto, porque al final los novatos más top, se está hablando mucho de ellos, los novatos más top en cuanto a rendimiento, pero me suele gustar porque es una manera de popularizar entre el que no maneje a los nombres principales, pues nombres de rookies algo más tapados, porque Derek Lively hasta que no lo ha empezado a hacer bien con Dallas, la gente no le conocía o no le conocían demasiado. De hecho, muchos compañeros míos que siguen un montón de cuentas de redes en NBA y se informan, no tenían muy claro que que en Dallas había un pivot rookie potente y prometedor.
Algunos de ellos sí que les sonaba de la noche del draft, sabían que Dallas, pero varios no sabían que estaba Derek Lively. Y si luego un novato no juega, pues directamente no le conocen. Preguntad, si no amigos vuestros, ¿cuántos conocen a James Bouknight? Pues los que seamos frikis de la NBA le conocemos, lo cual habla muy mal de cómo están nuestras cabezas, pero mucha gente no tiene ni puñetera idea de quién es, lógicamente porque no juega. Pero como digo, fuera de ese top 5, que está formado por los nombres más conocidos, en el quinto puesto Derek Lively, en el cuarto Brandon Miller, que del top 5 es de los que menos se está hablando, pero oye, a mí me está gustando. Me están gustando de nuevo más las sensaciones que el rendimiento que está dejando un buen rendimiento, pero lo que me transmite el jugador mola. ¿Qué ocurre? Creo que volvemos un poco al punto de cuál es el techo de Brandon Miller y si ha sido la elección, no desde luego la más arriesgada de Charlotte, no ha sido, aunque con el historial que tienen, con el historial de Michael Jordan, que tenemos por ahí un episodio, no lo diría yo muy alto. Tercera posición para Ausar Thompson. La verdad que este chico, una pinta fantástica a nivel defensivo, a nivel de, no lo que dicen, ¿no? de poder registrar en 4 apartados estadísticos un mínimo de 5 puntos en cada una, que bueno, es algo muy complicado. El mítico Andrei Kirilenko, cómo que me gustaba ese jugador y cómo estoy divagando en esta parte, me encanta. Pero lo dicho, Ausar Thompson, la verdad que una pinta espectacular. Además, típico jugador que quieres, me encanta esta expresión, pero típico jugador que quieres al lado de tus estrellas. Pues Ausar Thompson tiene una pinta espectacular. Y en los 2 primeros puestos, pues los que no podían ser otros. Chet Holmgren en el 2 y Víctor Wembanyama en el 1. Por cierto, Ausar Thompson, cuando estoy grabando, incido en esto, líder reboteador entre los rookies. Es cierto que hablamos de un monstruo atlético para su posición, un 1-2, un combo, pero un combo tochísimo que, bueno, es un animal y captura más rebotes por partido, jugando menos que Chet Holmgren y Víctor Wembanyama. Lo cual tampoco nos sorprende viendo la dirección que lleva la NBA. Pero como digo, me gusta por lo que suelen poner debajo del 5, los otros rookies los que no han entrado. En este caso tenemos a Jordan Hawkins, un jugador que va a tener muchas oportunidades en Nueva Orleans, sobre todo como tirador, viendo los problemas que tienen de lesiones y de casting de profundidad en el perímetro. Marcus Sasser, la verdad que es otro que no tengo claro cómo se pronuncia, pero es una de esas elecciones que van en la línea de elegir a un jugador más veterano, más hecho, que sí, no te ofrece un techo tan elevado, pero te ofrece un suelo muy alto y sabes que va a rendir desde el día 1. Julian Strawther, el chico de Denver del que hablamos en pretemporada, es cierto que Peyton Watson sí que está siendo un factor real todas las noches, pero oye, pues parece que Strawther va a tener oportunidades y que le vamos a ver durante el año. Zeke Naji, vamos a ver porque ahora mismo sería una sobrereacción, pero lo mismo parece que le dan más oportunidades a Strawther que a Zeke Naji. Luego a lo mejor cuando llegues a playoffs y tengas que rotar con DeAndre Jordan, te lo piensas o le echas una segunda pensada, pero en este momento parece un poco así. Sí que es cierto que incluso en playoffs puede que veamos este año más inversión de los Nuggets en minutos de Aaron Gordon como falso 5. No me parece una locura. El amigo Cason Wallace, ya le vamos a llamar Cason siempre. Cason Wallace, como digo, las sorpresas positivas, ¿no? Esos jugadores que no han sido elegidos tan arriba en el draft, aunque no son elecciones bajas, y, oye, pues está bien que la gente les conozca un poquito más. Echadles un ojo si alguno no les habéis visto. Y luego también aparece ahí entre las elecciones 6 y 10 de este primer Rookie Leader. En fin, estamos en una pronunciación fantástica. Scott Henderson, ya da igual. Lesionado también encima en los últimos partidos, más la baja de Anthony Simons. La verdad que inicio complicado, hemos comentado ya en alguna ocasión por encima pinceladas de Portland, que bueno, le queda un largo camino por delante, y desde luego la ilusión que era Henderson después del traspaso de Damian Lillard no ha empezado muy bien, pero como siempre esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Doble noticia de los Golden State Warriors. La primera, posibles vistos de que se cierre la puerta para Usman Garuba. Sabíamos que los Warriors estaban con 13 jugadores firmados, tenían que firmar alguno ya, y han firmado al brasileño Gui Santos, un contrato de 3 años. Pick 55 del draft 2022, un alero de 21 años y 2,03 metros. Debo decir que apenas había visto cosas suyas, he estado mirando el otro día que tenía un ratito, estuve mirando cosas y leyendo un poquito sobre él, y oye, es un alero
interesante, joven, parece listo jugando, no es súper tirador, pero toma buenas decisiones y esto es siempre importante para el organigrama de los Warriors. Querían añadir un forward más, sabemos que no se quedó Rudy Gay, le terminaron cortando y oye, pues Gui Santos recibe una oportunidad. Veremos luego cuántos minutos tiene realmente. Moses Moody es más un perimetral pequeño, Gui Santos es un alero con tamaño y fuerza. Pero oye, vigilar un poquito a ver cómo funciona los Warriors y se le dan oportunidades reales a este chico, que ya han dicho tendrá todavía muchos minutos en la G-League. Queda solo un puesto libre. Es decir, ahora tienen 14 jugadores con contrato, tienen un puesto libre los Warriors que yo entiendo lo reservarán. Lo reservarán, quién sabe, posibles movimientos, traspasos y esperamos a, pues bueno, cuando ya hayan avanzado unos meses, en febrero, en marzo, si tenemos cortes de veteranos, ¿a quién fichamos? ¿Qué ocurre? Si miras la plantilla ves, pues oye, ahora has metido al chico a Gui Santos, al brasileño, un alero, tienes por ejemplo a Corey Joseph, un base veterano que está sin jugar. ¿Sigue siendo un 5 la mayor necesidad del equipo? La lógica diría que sí, pero claro, está la presencia de Trayce Jackson Davis, el novato de casi 24 años, cumple el próximo febrero, pivot largo de 2,06 metros, que solo ha jugado en 4 partidos. Pero de esos 4 partidos, en dos de ellos ha tenido más de 10 minutos y en las 2 lo ha hecho como mínimo bien. De hecho, en el primero lo hizo muy bien, en el primero de los 2. Malas noticias estas para Usman, que confirmó ya Steve Kerr que iba a jugar mucho en el equipo de la G-League. Y la otra es que Jonathan Kuminga ha reconocido a Chris Paul y su labor de mentoría esta temporada. Refiriéndose al veterano ha dicho, ese es mi hombre, me dice dónde tengo que estar en la cancha, me dice hacia dónde tengo que llevar mi juego. Lo cierto es que solo me da instrucciones pequeñas, detalles simples. Es evidente que ha habido un paso adelante de Kuminga, sobre todo en ataque, porque no tiene tantos minutos, es decir, no ha habido un salto diferencial en minutos, de hecho está jugando ligeramente menos que el año pasado, pero sí que ha ganado peso como referencia ofensiva. Está lanzando más en menos tiempo. El año pasado 7,4 tiros en 20,8 minutos, esta temporada 10,4 tiros en 20,3 minutos. Y ojo a esto, Paul y Kuminga, la 13ª pareja de Golden State que más minutos juega, 112 en 7 partidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué os traigo esta estadística? Porque de ese top 13, es decir, de esas 13 parejas de los Warriors que más minutos juegan, la pareja Paul Kuminga es la 4ª pareja en net rating. Es decir, que los Warriors con ellos en cancha superan al rival por por 7,6 puntos de diferencia. Me había puesto más delante y me he confundido. Y la última noticia, esta me produce especial pena. Una nueva lesión de rodilla para Robert Williams. Por lo tanto, una nueva operación de rodilla para Robert Williams. En esta ocasión va a ser cirugía en la rodilla derecha, pero todavía están teniendo conversaciones sobre cuál va a ser el procedimiento, que es algo que de manera directa afecta a su regreso. Fijaros en los partidos que ha jugado Robert Williams por temporada. Primer año, 32 partidos. Segundo año, 29 partidos. Tercer año, 52 partidos. Cuarta temporada, no es casualidad, el año en el que explota y lleva su juego por primera vez al siguiente nivel, 61 partidos. Siguiente temporada, 35 partidos, la última en Boston. Es que tiene 26 años, pero el pobre no le vendría mal unas rodillas nuevas. Fastidia porque el tío es muy buen jugador. De hecho, recordemos, parte del traspaso de Jrue Holiday, parte del botín que envió Boston a Portland para hacerse con el jugador. Y lo cierto es que Williams es un fantástico jugador de baloncesto. Un fantástico jugador en cuanto a impacto, pero de esos que acumula demasiadas lesiones y que piensas, oye, vamos a ver alguna vez tener continuidad de 2-3 temporadas con relativa tranquilidad. La pregunta, claro, desde el lado de Portland es, ¿qué haces? ¿Te lo quedas o le traspasas? Porque lo cierto es que después de esto, lógicamente lo que a ti te interesa es, como mínimo, elevar su valor. No pierdes nada. Es más, de hecho, es que debes hacerlo, debes intentarlo. Pero situación difícil esta. Situación difícil. Vamos a ver si consiguen extraer un par de años buenos de él, si consiguen darle continuidad. Si no, luego, ¿qué haces? ¿Le traspasas y que luego justo en el siguiente equipo le veas tener un par de años sanos? Complicado aquí la situación, pero, como digo, necesitan tiempo para verlo. La clave, eso sí, en el puesto de 5
es qué rendimiento veamos de Andre Ayton. Que tengo la sensación, es un jugador que rinde en función de lo que haya alrededor, pero que no potencia lo que hay ya en el equipo. No sé si me he explicado. Pero bueno, esa es un poco la sensación que tengo. Eso es un poco lo que hemos hablado en el episodio de hoy, aquí en Dejas el Podcast. Me ha escrito alguno diciéndome, vi también un comentario en iBooks diciendo que iba a ir para el vídeo de Trasnochados. Ya sabéis que encantadísimo que podáis apoyar el contenido en otras redes y como siempre, por Twitter, por TikTok, por Instagram, pues dando un poquito más el coñazo, aparte de estos chapas personalizadas que os meto por aquí en formato de audio. Mientras tanto, hasta el próximo día que nos veamos, pues ya sabéis que nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de Dejas el Podcast.